En la Biblia se menciona repetidas veces una criatura llamada Leviatán. Según la tradición judía, dicho monstruo fue creado por Dios en el quinto día de la creación, junto con todos los demás grandes monstruos marinos. También, según diversas profecías en la misma Biblia y en la tradición judía, en el día final Yahvé Dios asesinará a Leviatán y le dará de comer su carne a los justos y a los siervos del Señor. Cabe mencionar que hay otras partes en la Biblia en las que a este monstruo se le llama Rahab. Sin embargo, independientemente del nombre, en cada una de estas ocasiones, este monstruo es relacionado con el agua, el orgullo, el poder, el caos y la confusión. Y esto parece indicar en cierta medida que la historia de Yahvé enfrentándose a Leviatán es mucho más antigua de lo que podría parecer en primer lugar. Desde los albores de la humanidad hemos buscado entender los orígenes de todo, y nos hemos contado relatos buscando explicar todos estos misterios. Los antiguos creían que el caos era el estado primigenio del universo, y que quienes le dieron orden fueron los dioses. En el universo existían ya todas las cosas, pero los dioses le dieron orden, por lo general haciendo la guerra entre ellos tratando de deponer a dioses más antiguos. En el caso griego, los titanes representaban el caos y los dioses olímpicos el orden. En el caso de las culturas de Oriente Medio, el caos era representado por un mar turbulento y embravecido que lo cubría todo, tal y como se puede observar en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Parece poca cosa, pero muchos textos de la Biblia tratan de indicar de forma clara la soberanía que Yahvé tiene sobre estas grandes masas de agua. Como ejemplo tenemos el diluvio, el relato en el que Yahvé permite que las aguas del abismo literalmente retomen su lugar sobre la faz de la tierra, pues si lo recuerdas, según el primer relato del Génesis, es Yahvé quien crea la tierra seca. Tenemos también la historia del Éxodo, que alcanza su punto más alto cuando Moisés, el Mesías de Yahvé, abre las aguas de forma que todo el pueblo pase por tierra seca. Incluso en los evangelios parece haber una continuidad de este tema, cuando Jesús le ordena al mar muerto que se calle y enmudezca, y en otra ocasión cuando directamente camina sobre el agua durante una tempestad. Todos estos escenarios representan poder sobre las fuerzas del caos. Y es aquí donde inicia lo verdaderamente interesante, ya que en la antigüedad este caos tiene otra representación: grandes dragones acuáticos. Como ejemplo, en la mitología sumeria, el dios Marduk lucha contra una enorme diosa dragón llamada Tiamat, que es derrotada por este joven dios, quien la parte en dos y luego usa ambas partes para crear los cielos y la tierra, tal y como sucede en Génesis capítulo 1, versículos 6 y 7. Y dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y que separa las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que están bajo la expansión de las aguas que están sobre la expansión, y fue así. En Génesis capítulo 1, verso 2, dijimos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y la palabra que generalmente leemos como aguas en hebreo es tehom, que significa abismo o profundidad, no aguas literalmente. Tehom y Tiamat son palabras que están emparentadas entre sí, lo cual podría indicar que los antiguos hebreos creían que para crear el cielo y la tierra, Yahvé de hecho había tenido que matar a algún dragón marino. Y tú podrías decirme, sí, pero en ninguna parte del relato del Génesis se menciona ni de pedo ningún dragón, sino solo desorden, vacío y aguas. Pero bueno, esto es en parte porque los sacerdotes que finalmente terminan escribiendo la Biblia quieren hacer una distinción entre su Dios Yahvé y todos los demás dioses. Para los sacerdotes, Yahvé no necesita luchar. Más bien,
Para los que crean la nueva religión de Yahvé, Yahvé no necesita luchar. Solo con su palabra es capaz de ordenar el caos. Pero de hecho, ellos no pudieron quitar por completo la idea de esta enorme batalla primigenia. El Salmo 74 en los versos 13 y 14 dice, casi como un pequeño pie de página, lo siguiente: Tú dividiste las aguas con tu poder, rompiste la cabeza de los monstruos marinos en las aguas, tú aplastaste las cabezas de Leviatán, tú diste su carne como comida a las criaturas del desierto. Como podrán notar, Leviatán no es solo un dragón horrible, sino que es una especie de hidra con múltiples cabezas. Además, si esto no te basta, también existen los textos de Ugarit. Ugarit era una ciudad muy importante durante el periodo que abarca las historias del Antiguo Testamento. Estaba al norte de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Reino de Israel. Hoy en día es un resto arqueológico de suma importancia, pues en los textos que se conservan de esa ciudad, el lenguaje que ahí se usa es de hecho el más parecido que se ha encontrado hasta la fecha del hebreo del Antiguo Testamento. En uno de estos múltiples textos que se hallaron en esa ciudad, hay uno en el que un dios llamado Baal asesina a una serpiente marina llamada Litano. Cuando tú golpeaste a Litano, la serpiente escurridiza, aniquilaste a la serpiente tortuosa, la dominante, quien posee 7 cabezas. En comparación, pondremos junto a Isaías capítulo 27, verso 1. En aquel día, Yahvé castigará con su poderosa y fiera espada a Leviatán, la serpiente escurridiza, Leviatán, la serpiente tortuosa, y asesinará al dragón que está en el mar. De hecho, si lo recuerdas correctamente, la idea de un dragón de múltiples cabezas que nace en el mar se retoma de hecho en Génesis capítulo 13. Después, vi a una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cuerno, y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Aquí se retoma exactamente la misma idea, una serpiente de 7 cabezas que de hecho nació del mar. Por eso, en Apocalipsis, la derrota final de esta bestia representa una nueva creación, como dice el capítulo 21. Entonces, vi un cielo nuevo y una nueva tierra, puesto que el primer cielo y la primera tierra habían pasado ya, y no había mar alguno. Entonces, para resumir, tenemos 3 puntos muy importantes con respecto a Leviatán. En la antigua mentalidad israelita, para crear al mundo, Yahvé tuvo que efectivamente luchar contra un dragón que nace en el mar, que representa el caos y la confusión. 2. Que según el judaísmo y el cristianismo, esta bestia de hecho volverá a surgir. En el cristianismo, de forma literal, va a ser adorada por los hombres y será aliada del dragón, el anticristo. Y en el judaísmo, será destruida por Yahvé y será dada por comida a los justos. Y en tercer lugar tenemos que la destrucción de este dragón marino, que representa el caos, el desorden y la confusión, siempre termina con la creación de un nuevo mundo, y que al menos en apariencia, para el escritor del Apocalipsis, el final siempre es un principio.